Buenas tardes, profesora. Hoy le vamos a hacer la presentación del capítulo número 6, que se titula Años Románticos, del libro El Club de la Hipotenusa, escrito por Claudi Arisma. Este tiene diferentes tipos de textos, diferentes temas durante el capítulo 6, el transcurso de este capítulo. Y pues nuestros compañeros aquí presentes y mi persona daremos como el resumen de cada uno. Nuestro grupo está conformado por Brian Murcia, Daniela Bolívar, Santiago Meneses, Santiago Barbosa y mi persona Alejandro Matajera. El capítulo 6 está dividido en diferentes fragmentos o temas. Cada uno de nosotros va a hablar de un tema diferente, en el que va a ser un resumen y una especificación de cada uno de los temas que se tocan en cada texto. Para empezar, tenemos la alegría de tener un hijo. En este nos cuentan cómo una persona que le tiene miedo a las cartas, a los textos, a la tecnología de aquel momento, no sabía cómo comunicarle a su suegro que él y su pareja iban a tener un hijo. Entonces, usando matemática básica, en vez de una carta, envió una simple suma: 2 más 1 igual a 3, dándonos a ver que con la matemática se pueden expresar sentimientos, que se pueden expresar el amor, porque sin necesidad de decirle palabras a la persona, ésta entendió que que dos personas iban a hacer la suma de 3 al unirse un nuevo integrante de la familia. El siguiente tema que tocaremos es: a la cárcel, por favor. Este habla de cómo un hombre, al ingresar a la cárcel, dio el inicio al nuevo sistema métrico que en aquel momento no se usaba casi. En este nos cuentan cómo fue que estalló una guerra contra Napoleón y Arago, que al ser arrestados y llevados a su encarcelamiento, estos allí crearon el nuevo sistema métrico. Estos produjeron un boom, porque era una novedad para todos aquellos que en ese momento no tenían una unidad métrica. Metro y ateísmo es el siguiente tema. Esta novedad produce unas diferentes alergias en las personas, puesto que al no saberlas usar, la gente criticaba y peleaba porque era mejor lo que tenían antes que al después de lo que estaban exigiendo. Donde aquí una gran persona en aquel momento, Charles Latimer, protegió esto y quiso alzar la voz por América para que no se aplicara ese nuevo sistema métrico, en el que dijo la siguiente frase: hemos de adoptar la unidad francesa de medida nacida en la infidelidad y el ateísmo de 1772. El siguiente tema que tocaremos hoy es: ¿me pone una copa de leche? Este, hablado por el señor Ross Renault, que fue un gran crítico en la adopción del sistema métrico en España, quien protegió este sistema métrico en España, hablaba de que este era algo increíble y algo poco difícil de pronunciar, ya que la gente en aquel momento no entendía cómo pronunciar esas palabras, ya que casi el 25% de españoles podían pronunciar la palabra litro, decámetro y kilómetro, entre otras más. Esto siendo un problema para muchos de los españoletes en aquel momento, que no podían pronunciarlas, por ende no se podían acostumbrar tan fácilmente al nuevo sistema. De Pie de Burgos al AVE. En este nos hablan y nos cuentan de cómo la matemática sirvió como base fundamental para que en aquella Europa antigua los trenes, que eran supremamente anchos, se pudieran acostumbrar a las vías angostas de aquel país, ya que en aquel momento el problema era ese, el transporte entre las vías francesas y las vías europeas. Por ende, la matemática como principal consecuente o ayudante fue la que dio la solución a este problema, ayudando a adaptar las ruedas de aquel momento a los sistemas ferroviarios. Continuamos con el siguiente tema: clases de matemáticas vigiladas. En este párrafo nos cuentan cómo gracias a la matemática se creó una nueva ley, o se legisló la ley del 19 de julio de 1849, quien en su artículo 11 decía: en todas las escuelas públicas o particulares en que se enseñe o deba enseñarse la aritmética o cualquier otra parte de las matemáticas, será obligado a la del sistema legal de medidas y pesos de su nomenclatura científica. Esto demostrándonos que la matemática hizo que el sistema se adaptara a sí mismo,
creando leyes para que la gente tuviese que usar aquella metrología que la gente no quería, adaptando a los humanos a la matemática que se iba modernizando poco a poco. Historia de un error y una memorización. El número pi ha sido un número que siempre ha sido muy racional y de mucha variedad, ya que el número pi tiene una cantidad inimaginable de decimales. Y una persona en 1812 logró conseguir que el número pi tuviera 707 dígitos de sus decimales. Este hombre fue el señor William Chance, quien logró culminar el listado de sus primeros 707 dígitos del número pi. Pero al dedicarle toda su vida a encontrar esos 707 números, nunca se dio de cuenta que después de tanto tiempo, casi 90 años después, al ascender el monte del Pi, se descubrió que en 1945 Chance se había equivocado, puesto que en el decimal 528 se descubrió un error. Y esto causó que después del 528 los demás decimales estuvieran mal. Y gente que en aquel momento, con la gran habilidad de tener una memoria muy larga, se aprendió los 707 dígitos, tuvieran que cambiar de nuevo a aprenderse los demás dígitos que en ese momento se descubrieron que estaban mal, puesto que estos no fueron analizados con una correcta memoria. Ahora prosigue mi compañera Daniela Bolívar. Ahora vamos a explicar el siguiente capítulo que habla sobre, ante todo, noruego. Este capítulo, este pedazo del capítulo habla de un joven matemático llamado Niels Abel, que vivió solamente 27 años sin ser reconocido, con brillantes atribuciones para resolver problemas matemáticos a un gran nivel. Este fue un niño que fue superdotado, y prueba de ello que había intentado durante mucho tiempo resolver una ecuación de quinto grado. Se convenció de que no lo podría resolver debido a que era un poco complicado, pero al final logró resolverlo. En el siguiente es el ingenuo y el falsificador. Explica que el notable Michael Charles fue un hombre acreditado y reconocido por sus grandes escritos sobre la geometría, pero un día su ingenuidad hizo que perdiera una buena reputación. Él pagó 140 francos por 27 documentos manuscritos que el falsificador Brian Dennis Lucas había tratado de inventar. En el siguiente habla sobre números y edades. Nos dice cómo se extienden las personas, cómo se sienten, las personas cuando hablan sobre la edad. Realmente hay gente que se quita edad, hay otra que aumenta. Digamos, uno de estos ejemplos es que detrás de un tema hay como una decisión a tomar. Si una persona tiene, digamos, A o B edad, la diferencia entre estas va a ser como una D. Y esta siempre se va a mantener durante muchos años. La siguiente es la edición de una obra en un siglo, que habla sobre una persona especial. Esta persona se llama Gauchi, cuyo nombre se conoce en todos lados, ya que el nombre de Gauchi se unió a casi todo tipo de escritos. Gauchi, digamos, sería el teorema de Gauchi, atribuciones, propiedad de Gauchi, teorema y así sucesivamente. En el siguiente se dice que 4 números valen más que 1000 palabras. Explica cómo nuestro lenguaje escrito y nuestra afición a hablar hace que a menudo las personas no sean concisas o sean comprendidas. También en algunas ocasiones dice que se pueden usar las letras o los números para que se pueda explicar ciertos temas. En el siguiente, Gauchi en la Torre Eiffel
habla sobre pues Gauchi cuando culminó pues su famoso y pues Torre Eiffel, concluyó que los nombres de los científicos que estaban con él, que sería Gauchi, Poncelet, Laplace y Lagrange, Lenglet, Mondet, Ford, etcétera, etcétera, estuvieron a principios más o menos del siglo XX, que fueron como importantes pintores que hicieron pues desaparecer ciertos nombres con sus obras de arte. El siguiente es todos con el 7 y el 13, que explica cómo un filósofo se obsesiona con el número 7 y 13, que incluso propone un día que tiene más o menos 28 horas, que sería algo así como días o minutos con 56. Sería pues 7 por 8, pues 56. O un ángulo recto incluso de 91 grados, que sería 7 por 13, pues 91, y pues una temperatura con referencia a 91 grados y así sucesivamente. Y a continuación pues sigue mi compañero Barbosa. El siguiente tema es teoremas temporeros, y esto nos habla sobre las virtudes de las matemáticas para hallar resultados ciertos o falsos. Y esto también para hacer lo mismo en casos de la vida real, casos los cuales se pueden determinar mediante las matemáticas, ya que en ese entonces ellos descubrieron que las matemáticas son exactas. Entonces lo quisieron aplicar a los casos en la vida real para verificarlos o corregirlos en el caso que no sean ciertos. Bueno, este problema también habla sobre la precipitación, y que de la precipitación es un problema que da una prueba que luego cuando se examina, o sea, se determina con atención, se ve incompleta y debe trabajarse de nuevo. Bueno, también este tema nos habla sobre una moraleja, la cual dice lo siguiente: los teoremas, como las buenas paellas, necesitan un tiempo de reposo antes de ser digeridos. Y bueno, ahora el siguiente tema, llamado biografía de una máquina, nos habla sobre el matemático e inventor inglés Charles Babbage, el cual propuso la idea de la fabricación de una máquina de diferencias, o también llamada supercomputadora. Esto consistía, como su nombre lo dice, en una computadora la cual podía calcular potencias con una precisión de 20 decimales. Y bueno, esta idea y este proyecto tuvo diversas ayudas, y a partir de 1823 se empezó a desarrollar. Pero en 1871 se tuvo que detener se tuvo que detener el proyecto, porque el creador, o sea, Charles Babbage, había muerto. Bueno, ahora el siguiente tema es llamado la primera programadora de la historia. Nos habla sobre Ada Byron Lovelace, la cual fue la hija del poeta Lord Byron. Y bueno, ella fue una mujer inquieta e inteligente, pero lo que más resalta de ella y lo que hizo en vida es que ella fue la primera programadora informática de la historia. Y también Ada fue además de ser programadora informática, los podía arreglar y bueno, todo eso. Ahora, el siguiente tema, llamado Un hombre, un quebrado, nos habla del gran escritor de guerra León Tolstoy, el cual se le atribuye una profunda reflexión sobre el ser humano expresada con fracciones, en la cual decía lo siguiente: un hombre es como una fracción cuyo numerador es lo que es y cuyo denominador es lo que él piensa que es. Y cuanto más grande es el denominador, más pequeña es la fracción. Bueno, el siguiente tema
que nos habla este capítulo, llamado La cuadratura del círculo y la política, nos habla de que en 1897 el Parlamento de Indiana en Estados Unidos aceptó el trámite al ciudadano Edwin Godwin, el cual era un conocido médico y autor del siguiente escrito: un proyecto de ley introduciendo una nueva verdad matemática y ofrecida como contribución a la educación para ser usada gratis solo en el estado de Indiana sin pagar ningunos royalties, que era la moneda de entonces, siempre que sea aceptada oficialmente en la legislatura de 1897. Bueno, el siguiente tema, llamado Que la suerte lo acompañe, habla sobre evaluar lo favorable frente a lo posible, lo cual fue la motivación para calcular las que en ese entonces estaban descubriendo probabilidades, también llamado los juegos de azar, y sus posibles ganancias tuvieron mucho que ver en esto, pero el jugador casi siempre o hacía trampas o debía aceptar los resultados tal y como vinieran. También hay otro tipo de observadores, en este caso, cuya capacidad podía influir en describir cosas, en relacionar causas y efectos. Y esto lo dijo brillantemente Louis Pasteur, diciendo lo siguiente: la suerte favorece solo a las mentes preparadas. Y este fue su caso, ya que a él le sucedió. Y bueno, en el siguiente tema, el cual el llamado secundaria versus universidad, nos habla sobre la preparación de los estudiantes de secundaria en las matemáticas, los cuales acuden a estudios universitarios con fuentes de contenido matemático normal. Pero como en ese entonces se estaba descubriendo las nuevas formas del sistema métrico decimal, se demandó lo siguiente: se preocupan muy poco se dijo lo siguiente y se demandó a la vez: se preocupan muy poco en la enseñanza secundaria de cómo puede la enseñanza superior seguir construyendo sobre la base que aquella le proporciona. Y recíprocamente, es corriente que la enseñanza superior no se cuide de apoyarse en lo dado ya en la secundaria. Ahora sigue mi otro compañero. Bueno, yo les voy a explicar los siguientes 7 capítulos. El primero es parlamentos variables. Este nos dice pues que en Estados Unidos el número de escaños del Congreso han ido evolucionando con los años. Y todo esto pues en 1880 con el problema llamado Alava. En conclusión, el problema de Alava era pues que este estado tenía menos representación si la Cámara era más grande. Desde entonces el número de escaños y los métodos de asignación han variado. El siguiente tema es marcar la tesis. En este capítulo se incluye una pregunta que dice: el primer trabajo de investigación en las líneas de trabajo posteriores. Pues en general la respuesta es sí, pero no siempre. Un reconocido matemático español llamado Ventura Reyes, quien nació en 1863, lastimosamente murió en 1922. Pues este fue uno de los primeros en introducir la lógica matemática en el país. Fue el primero en hacer una tesis llamada Catálogo de las aves en España, Portugal e Islas Baleares. Pues es un título sorprendente de distinguir en las Islas Baleares de España, no siendo su autor un independiente marroquí. El siguiente tema es los científicos y la perspectiva. Los científicos pues, en ese entonces tenían un enorme poder moral, que ya podían hacer diferentes cálculos, resultados de experimentos y así sucesivamente, y pues también como análisis de fenómenos, etcétera, pero no necesariamente eran buenos predictores del futuro. Pero un día llegó el reconocido William Thomson y Lord Kelvin, que nació en 1924 y murió en 1907. Lanzó en su día una gran predicción que decía: la radio no tiene ningún futuro, que vista. El siguiente tema es Pobre Evaristo. Ya como nos lo dice el título, Evaristo Galois
quien fue un niño prodigio de las matemáticas, un revolucionario, una persona pues tan genial, pero desgraciadamente, ya que tenía expulsiones escolares, rechazo de universidades y académicos no recomendaban como sus trabajos para ser publicados. Suicidio de su padre, prisión en 2 ocasiones y muerte en un duelo a los 21 años. Habiendo, digamos, como dictado descubrimientos matemáticos, la noche anterior de su muerte pasaron muchos años desde que sus ideas fueran entendidas y se volvieran esenciales para la álgebra que entendemos hoy en día. El siguiente tema es de clases y temas. Las clases de matemáticas son como actos difíciles de seguir, ya que quedaron retratadas en aquella frase que decían en ese tiempo que era: el profesor de matemáticas, sin entender muy bien lo que explica, intenta convencer a unos cuantos que no tienen ningún interés en lo que cuenta. El siguiente tema es matemáticas y felicidad. En ese tiempo la gente consideraba que las matemáticas no era algo prioritario en su vida, pero Alfred Rengi en una ocasión dijo: si me siento infeliz, hago matemáticas para volver a ser feliz. Si me siento feliz, hago matemáticas para seguir siéndolo. Pero muchísimo tiempo atrás, alguien llamado Simeon Poisson había ido aún más lejos. Con la frase que dijo: la vida es muy buena solamente por 2 motivos: para descubrir las matemáticas y enseñarlas. El siguiente tema es geometría con el español. Santa Olaya, que nace en 1997, dice: ¿quién puede haber hecho geometría con un idioma? Ella creó un poema para así entender las matemáticas en ese momento y es uno de los más reconocidos hasta el momento. El siguiente tema es to be or not be. George Cantor, quien nace en 1845 y muere en 1918, tenía una genialidad en teorías de conjuntos y conjuntos infinitos. Tuvo problemas psiquiátricos y manías, pero una de sus mayores como que obsesiones, a la que le dedicó mucho tiempo, fue intentar demostrar que las obras de William Shakespeare las había escrito Francis Bacon. Ahora mi compañero Andrés Murcia les va a explicar los siguientes. Yo les voy a explicar los siguientes 8 temas, que son los que cierran ya el capítulo 6. Bueno, comenzamos con medallas Fields y Werther. Existen unas medallas llamadas medallas Fields que se entregan cada 4 años en el Congreso Internacional de Matemáticas. Esto es limitada a la edad a posibles ganadores a 40 años. Los grandes resultados ocurren dentro de los primeros años de investigación. Existe una frase que dice que los jóvenes escriben artículos y los mayores escriben libros. Ahora voy con el siguiente tema, que se llama elegancia con regla y compás. La geotrografía fue desarrollada en 1907 por el señor Émile Lemoine. Él propuso calcular cada trazo geométrico con regla y compás, el número de rectas trazadas pasando por un punto, el número de rectas libres trazadas, el número de circunferencias. El otro tema es ojo con los quebrados. El señor Francis Henry Poincaré fue considerado como el último matemático que fue capaz de trabajar en todas las especialidades puras y aplicadas de las disciplinas. Se adelantó a Einstein en problemas relativos a la física. El siguiente tema es leyes de pensamiento. El señor George Boole publicó las leyes de pensamiento en 1855, que realizó un patente sobre la vieja lógica aristotélica. Podía hacerse también algebraica y calcular las preposiciones lógicas, que pasaban así a tener estructura matemática. El otro es Alicia y Lewis. Alicia Liddell fue una niña inglesa muy guapa de 4 años que se convirtió en la ficción en Alicia, la del País de las Maravillas y otros cuentos. Este salto de la realidad a la ficción lo hizo posible el profesor de matemáticas Charles Lewis Thomson, camuflado bajo el seudónimo de Lewis Carroll. El siguiente tema es más críticas a la lógica. El señor Roger Bacon es un argumento
que puede decirse una cuestión, pero no nos da la seguridad de hallarnos ante una verdad, excepto si podemos comprobar por la experiencia que esta verdad lo es realmente. La siguiente es la parábola de Jacobi. El analista alemán Carl Julius Jacobi se atribuyó la siguiente parábola para animar a los jóvenes a hacer una investigación sin esperar a tener un conocimiento exhaustiva de todo. El último tema es fin de siglo dudoso. Al final del siglo XIX se empezó a dudar sobre si el siglo XX empezaba el 1 de enero o en 1901. Hubo largas y documentadas polémicas al respecto. No sabían que, a pesar que la ciencia se avanzaba en una barbaridad, 100 años después la misma duda surgió de forma aún más patética, pues con el nuevo siglo empezaba un nuevo milenio. Y estos son todos los temas que encontramos de este capítulo. Bueno, y profe, este ya fue la finalización de nuestro podcast. Muchas gracias por escuchar. Perdona si de pronto se nos fue un poco, pero pues la explicación de los temas era un tanto extensa. Muchas gracias y hasta luego, profe.